Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Hermanos, gracias al Señor vamos a continuar con nuestro estudio sobre las doctrinas de la gracia. Hoy vamos a entrar a estudiar la tercera doctrina de la gracia llamada expiación limitada. Amén. Aunque es nuestro tercer tema, sería nuestra cuarta enseñanza porque en elección incondicional nos demoramos 2 reuniones. Amén. Entonces vamos a hacer como hemos venido haciendo últimamente. Primero vamos a explicar la doctrina según la postura calvinista y después vamos a meditar un poco si, como hemos venido diciendo, si esta enseñanza corresponde a la suma de la palabra o tiene algunas desviaciones o algunos excesos. Ciertamente cuando estudiamos temas así, hermanos, nosotros debemos saber que hay varios tipos de hermanos. Aún en el calvinismo encontramos aún los que son hipercalvinistas y hay unos calvinistas más conservadores, más bíblicos. Y escuchando y estudiando este tema a unos hermanos, a un hermano especialmente, el hermano Sproul, hablando de este tema, yo podría darle la mano y decirle amén en muchas de las cosas que él postura porque lo hace de una manera muy bíblica y muy clara. Lo que pasa es que encontramos aún en estas líneas, hermanos, que aún siendo muy serios, tienden la tendencia a irse al extremo, al hipercalvinismo, y eso es lo que causa bastante daño. Entonces vamos a poner la postura. Sabemos que nosotros, claramente, hermanos, estamos en un proceso de aprendizaje donde todos estamos aprendiendo muchas cosas y el Señor nos tiene que ir cada vez en la medida que vamos madurando, llevando cada vez más a un conocimiento pleno de su verdad, de su palabra. Entonces no nos creemos infalibles, creemos que el Señor está trabajando y está revelando su palabra y cada vez nos está enseñando muchas más cosas. Para nosotros a veces es difícil estar en medio de un pueblo en general del cristianismo y ver que hay posturas de un lado, posturas del otro, y recibimos viento de un lado y viento del otro. Escuchamos a unos y escuchamos a otros, y verdad que eso hace un poco difícil afrontar estos asuntos, pero en la medida de la gracia del Señor, pues no podemos callarnos lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos leído en cuanto a la verdad. Creo que el Señor nos da la libertad para que nosotros expongamos los asuntos según de la manera como mejor los hemos comprendido, según las Escrituras y según nuestra propia conciencia. Concordamos con muchos en muchas cosas, recibimos mucho de muchos, pero hay cosas que tampoco concordamos, hay cosas con las que no estamos de acuerdo por causa de que la palabra nos da otro testimonio. Entonces no es un asunto personal, ni es un asunto de atacar a nadie, sino es de escudriñar las Escrituras y en la mejor medida que podamos llegar a la verdad, aprovechar la verdad y retener lo bueno y desechar lo malo. Asimismo los invito, hermano, a que usted no coma entero lo que yo estoy hablando, sino que usted pueda recibir lo que está en la palabra, lo que decimos que concuerda con el escudriñar las Escrituras, y lo que es de nosotros, lo que no concuerde con la palabra, que usted escuche en nuestra boca, deseche. Amén. Somos hermanos y tenemos la libertad de dar nuestra postura. Ciertamente estas discusiones son buenas porque estas discusiones nos ayudan a amar la palabra, a buscar la palabra, a encontrar la verdad en medio de la palabra. Entonces no tenemos que tener temor a una de las discusiones que surgen en medio del pueblo de Dios. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la expiación limitada. Como hemos acostumbrado, vamos a ver primero la postura calvinista y después vamos a hacer un examen en relación a la misma postura. La mayoría de los calvinistas, cuando van a hablar de tema, ellos dicen que la más espinosa de las 5 doctrinas del calvinismo o de los 5 puntos calvinistas es esta, la expiación limitada. Hay hasta algunas líneas del calvinismo que son de 4 puntos. Y el punto que ellos sacan de sus doctrinas es la expiación limitada, porque es un punto que ha generado mucha controversia, es como la espina del pescado. Entonces vamos a ver qué dicen los calvinistas y vamos a meditar en relación a ello. Amén. Mira lo que dicen los calvinistas. Para que pudiera haber elección, como ya estuvimos estudiando la elección incondicional,
se requería de una completa y perfecta satisfacción expiatoria por los pecados de los elegidos. O sea, para que Dios hubiera podido elegir a cierto grupo de hombres, Dios en su justicia debía expiar, quitar, perdonar el pecado de estos hombres. Así Dios podría ser un Salvador justo, un Salvador bueno, que satisface la justicia suya, expiando los pecados, como el calvinismo dice, de aquellos que eligió. Esta expiación, como reconocemos, fue consumada a través de la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte en la cruz. Ese fue el camino que escogió el Dios el Padre para expiar nuestros pecados, entregar a su Hijo de una manera en la cual Él fue voluntariamente a la cruz, donde Él sufrió bajo la justicia de este Dios justo y obtuvo como Salvador la salvación que se había ordenado. En la cruz, entonces, todos aquellos que aceptamos en la cruz entonces, y sin duda todos nosotros aceptamos esto, Cristo llevó el castigo y obtuvo la salvación. Entonces, la expiación limitada es aquella doctrina del calvinismo que nos dice que para Dios poder haber elegido un grupo, según lo dice, como lo dice la elección incondicional, Él tuvo que dar el medio para salvar a este grupo llamado por el calvinismo los elegidos. Entonces lleva a su Hijo a la cruz para que de una manera expiatoria, Él como el Cordero de Dios llevara nuestros pecados. Entonces eso postula el calvinismo, expiación limitada. O sea, el calvinismo habla de que esa obra de Cristo en la cruz está limitada simplemente al grupo de los elegidos, ¿sí? Porque después de que creemos que Cristo llevó el castigo y obtuvo la salvación, la pregunta que siempre se formula después de esto es: ¿el castigo de quienes llevó Cristo y la salvación de quienes obtuvo Él? Sí, ellos postulan tres opciones, algunos postulan tres opciones. Cristo murió por todos los hombres, para salvar a todos los hombres. Esa es la primera que ellos dicen. La segunda sería: Cristo no murió para salvar a nadie en particular, sino una muerte genérica. Y la tercera es: Cristo murió para salvar a cierto número, llamados los elegidos según el calvinismo. La Iglesia reformada afirma calvinista, ¿no? Porque no todos los reformadores son calvinistas, ni el calvinismo es la bandera de la reforma. Tenemos grandes hombres de Dios reformadores y de otras líneas que Dios ha usado que no han sido calvinistas. Pero las líneas reformadas calvinistas afirman que Jesús solo murió por sus elegidos, que sería el tercer punto según lo que ellos mismos postulan. Murió por todos, murió por algunos o murió por los elegidos. Ellos dicen que Cristo solo expió los pecados de los elegidos. Dicen ellos, esta doctrina se desprende lógicamente de la doctrina de la elección incondicional. Si Dios eligió a un grupo para que fuese salvo, entonces el sacrificio que Cristo hizo debía ser solo por ellos. La doctrina afirma que Cristo en su muerte intentaba realizar aquello que realizó: limpiar los pecados de los elegidos de Dios y asegurar que todos ellos alcancen la fe a través de la regeneración y por la fe sean preservados para su gloria. Cristo no pretendió morir por todos, aseguran ellos. La prueba de eso, como lo enseña la Escritura, es que no todos son salvos. Entonces, ellos dicen, como lo estamos leyendo, que Cristo solo murió por los elegidos, porque la prueba de que Él no murió por todos es que no todos son salvos. Cuando se usa la frase expiación limitada, dicen ellos, no quiere decir que el valor de la expiación sea limitado. El pecado de Adán ofende a un ser de dignidad infinita. El sacrificio para limpiar ese pecado debía tener un valor infinito, el cual se cumple con la muerte de Dios hecho carne, Jesús. Cuando se habla de expiación limitada, se quiere decir que los efectos de la persona de Cristo son para un grupo limitado de personas. Entonces ellos explican. Cuando ellos hablan de expiación limitada, no están diciendo que la obra de Cristo, la salvación de Cristo, tenga el límite solo para ciertos pecados o cierto
grupo de pecadores, sino que la salvación de Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados, es suficiente para traer salvación a todos. Pero en cuanto a la experiencia o en cuanto a la aplicación de esa obra expiatoria de Cristo, sí está limitada a un grupo de personas, las cuales ellos llaman los elegidos, que según la elección incondicional fueron aquellos que Dios apartó soberanamente según su elección y según su voluntad. Hermano, como les decía, no es que yo crea esto, no es que yo asegure o esté de acuerdo con todo lo que ellos dicen, sino simplemente estamos citándolos a ellos mismos para entender un poco la postulación que ellos hacen cuando hablan de expiación limitada. Y bueno, ahora sí más adelante vamos a mirar un poco el argumento y vamos a examinarlo. Los pasajes en los que ellos se basan para decir que la expiación es limitada o relacionada solo al grupo de los elegidos son varios, son pasajes muy conocidos. Vamos a leerlos así sea rápido. Y bueno, de aquí ellos sacan la conclusión. Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces realzan la palabra a su pueblo, relacionado a los elegidos de Dios, no Israel, sino ellos dicen a los elegidos de Dios. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, no ruega el Señor por el mundo, sino por los que el Padre le dio. El grupo exclusivo llamado los elegidos. Aunque claramente nosotros creemos en los elegidos y que hay una predestinación, pero no calvinista, sino bíblica, una predestinación como lo hablamos la vez pasada, según presciencia en Cristo Jesús. Hechos 20, verso 28 dice: por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y Romanos 4, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, la expiación es limitada a aquellos que iban a ser ganados, a la iglesia, al rebaño, a las ovejas, al pueblo, a la congregación de santos, ¿sí? Dice Romanos 4:25, él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. O sea, fue entregado por nuestras, no por las de todo el mundo, sino por las nuestras, explica el calvinista. Y Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí vemos que ellos citan esos pasajes donde exclusivamente se habla de la expiación y de la obra de Cristo en relación a la iglesia, en relación a los elegidos. Dicen, argumentan ellos, que es ilógico pensar de otra manera. Si la intención de Dios fue salvar al mundo entero, argumentan ellos, entonces la expiación de Cristo ha sido un gran fracaso, porque un vástago número de personas no ha sido salvado. ¿Cristo no pagó nuestra deuda? ¿La deuda de quién? ¿La deuda del mundo o de los elegidos? Ciertamente, si un hombre ha sido rescatado por un redentor, entonces la ley que él ha quebrantado debe quedar satisfecha, en razón de la obra o del pago que el fiador hizo en su beneficio. Entonces ellos dicen que la expiación es limitada, porque si la expiación fuera ilimitada, o sea, se atribuyera a todos los hombres, o Cristo hubiera muerto por todos los hombres, entonces ¿por qué no todos los hombres son salvos? ¿Sí? Ellos dicen, argumentan de esta manera, entonces Cristo fracasó, ya que al morir por todos, ¿no todos son salvos? Ellos critican dos posturas que están en contra de la expiación ilimitada, la expiación limitada. La primera postura es el universalismo. ¿Qué es esta doctrina? Esta doctrina es aquella que dice que Cristo murió por todos y que todos sin excepción seremos salvos. Esto se llama universalismo. La Biblia es clara en demostrar que no todos los hombres son salvos. Y esto es una gran verdad. El universalismo es una falsa doctrina que asegura que todos los hombres son salvos y que asegura que tarde o temprano el amor y la misericordia y la gracia de Dios será impartida para todos los hombres.
Aquellos que aseguran estas doctrinas pues no creen en el infierno ni en el juicio eterno de Dios, porque de alguna manera creen que el amor de Dios en la obra de Cristo es tan suficiente que va a traer salvación a todos, no importa si creen, si no creen, si es ateo, si es blasfemo, si es perseguidor o creyente, no importa. Primero que queremos decir es que nosotros no tenemos esa postura. Nosotros creemos que hay personas elegidas para salvación y elegidas para condenación. Hay personas salvas por la fe y hay personas condenadas por no creer. La segunda postura que ellos critican, que es un poco más o menos lo que nosotros llegaremos a argumentar, es que dice que ellos la critican y esta postura dice más o menos así, según lo que ellos dicen. Que Jesús murió por todos los hombres, pero que su muerte no tiene efectos salvadores si no hay una fe y un arrepentimiento en las personas. Ellos explican, en otras palabras, Él murió por todos, pero los que habían de salvar no estaban considerados específicamente. Murió con tal de hacer la salvación. Y el problema que ellos ven en esta postura, dicen ellos, es que haría de la muerte de Cristo totalmente ineficiente y pondría la salvación en el hombre y en lo que puede hacer el hombre por sí mismo, dicen ellos. Ahora sí vamos a comenzar nuestro examen. Ahora sí vamos a comenzar a postular lo que nosotros creemos, pensamos en relación a esta doctrina de los 5 puntos del calvinismo. Amén. Entonces, la expiación limitada, cuando tú escuchas a estos hermanos argumentar en relación a estos asuntos, tal vez a los más grandes exponentes del calvinismo, no solo aquellos que ya murieron, sino los que están presentes, tú notas que está lógicamente basada en una estructura que viene desarrollándose desde la depravación total, la elección incondicional y la expiación limitada cuadra, y es como una pieza de rompecabezas que cuadra con lo que ellos han venido diciendo. Parece lógica y parece razonable. Y argumentan mucho, y es más, cuando tú te pones a escuchar a estos predicadores en relación a estos temas, algunos muy famosos, muy conocidos como MacArthur, Miguel Núñez, cuando tú los escuchas hablar de este tema, la argumentación de ellos parece muy lógica, pero muchas veces cuando tú los escuchas es poco bíblica. Ellos centran la doctrina, la dogmatizan, ¿cómo lo decimos? Podemos decir, sacan sus argumentos, hacen una filosofía cristiana en relación a la doctrina, pero pocas veces la sustentan con la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿será bíblica esta doctrina? ¿La Biblia asegura esto, que Cristo solo murió por los elegidos? O no solo la Biblia, porque ya leímos unos pasajes que ellos usan para afirmar esto, sino la suma de la palabra afirma esto. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Será que yo puedo venir con una fe sencilla como la de un niño y dejar decir a la Biblia lo que ella dice? Porque el problema del calvinismo extremo o el hipercalvinismo es que tiene que ignorar el lenguaje claro y sentido obvio de muchos pasajes y tiene que forzar las escrituras y adaptarlas a su modelo teológico. Y eso es lo que pasa en la gran mayoría de aquellos expositores de esta doctrina. En vez de ir a la palabra de una manera sencilla y clara como niños a recibir lo que el texto dice, tienen que llegar de una manera forzada, de una manera a adaptar el texto a su modelo teológico. Y eso es el problema de las escuelas teológicas. Cuando yo resumo el Evangelio en 5 puntos, cuando yo resumo las Escrituras en 5 verdades, yo tengo que adaptarme después cuando voy a la Escritura para que la Escritura se conforme a mi modelo teológico. Y eso es lo que hallamos a veces terrible con el calvinismo. Como ya lo hemos dicho, a veces los calvinistas, cuando entran a las Escrituras, nos tratan de decir que el mundo no significa mundo, y que todo realmente no significa todos, y que todo hombre no significa todo hombre, y que todo el mundo no significa todo el mundo. Se nos dice que versículos tan sencillos como Juan 3:16, Isaías 53:6, no deben entenderse como los entendiera un niño, sino deberían entenderse en una forma teológica y adaptativa a
nuestro sistema doctrinal. Es decir, que debemos interpretar esos versos a la luz de nuestro sistema teológico. Entonces yo no puedo ir a la Biblia como un niño en sencillez y recibir lo que dice la palabra, porque en esa sencillez con la que muchas veces la palabra habla, la palabra contradice mi postura doctrinal, y eso pasa con el calvinismo. Entonces vamos a ver qué dice la palabra en relación a la expiación limitada. ¿Será que la Biblia solo habla de que Cristo murió específicamente por su iglesia, sus elegidos, su pueblo? ¿O encontramos otros pasajes que aseguran otra cara de esta verdad, o otro aspecto de las Escrituras en relación a la expiación y a la muerte de Cristo? Cuando tú vas a las Escrituras encontramos que no solo las Escrituras nos hablan de expiación o de muerte o de sacrificio de Cristo en relación a su pueblo, sino que encontramos varios pasajes que nos hablan en relación no solo al pueblo de Dios. Hay pasajes que nos hablan en relación a todos, nos hablan en relación a cada hombre, nos hablan en relación al mundo, nos hablan en relación a los pecados del mundo. Nos habla no solo en relación a que Él murió por la iglesia y su pueblo, sino nos hablan en relación que Él murió hasta por los falsos maestros y profetas. Nos habla en relación no solo a un grupo limitado, sino a muchos. Nos habla que no solo murió por la iglesia, sino a un pasajes que nos hablan que Él murió específicamente por la nación de Israel. Claro, también nos habla específicamente de que Él murió por la iglesia, y hasta hay pasajes que nos hablan específicamente de que Él murió por personas individuales. Entonces, como tenemos tantos pasajes, vamos a leer algunos y vamos a ir sacando conclusiones si la postura dogmática calvinista de la expiación limitada se conforma a la suma de las palabras. Vamos a ir leyendo los pasajes como niños. Tal vez no tengamos la erudición, ni el seminario, ni los muchos años de estudio que tienen estos grandes hombres que sostienen estas doctrinas, pero vamos a leerlo como hijos de Dios que tienen el Espíritu y que creemos que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. Amén. Primer pasaje que vamos a leer es 1 Timoteo 2, verso 1 en adelante. Este pasaje nos habla de que Cristo murió por todos. Mira cómo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí no comenzamos leyendo el pasaje donde se nos habla específicamente de que Dios quiere la salvación de todos, sino vamos a ver el contexto, y el contexto es que Pablo quiere que nosotros roguemos por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, hay algo que se nos va a mostrar la voluntad de Dios, el querer de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí vemos el corazón y el deseo de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por el contexto vemos que todos los hombres no se está refiriendo a un grupo específico de elegidos, sino se está refiriendo a todos los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entre Dios y los hombres solo hay un mediador. Y mira que ese mediador se entregó, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y si el todos del contexto nos está hablando de la generalidad de los hombres, yo no puedo limitar este todos a un grupo de elegidos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces aquí en este pasaje vemos que la obra y el sacrificio, el darse en rescate para expiar el pecado, no solo está relacionado con la iglesia, no solo está relacionado con los elegidos, sino aquí la Biblia nos dice que Él se entregó por todos porque Él desea la salvación de todos. Hay otros pasajes que nos hablan de la misma manera. Hebreos 2, verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por
todos. En el contexto de este pasaje es un poco más difícil discernir o decidir quiénes son esos todos, pero nos dice que murió por todos. Hay un contextos más sencillos como el que acabamos de leer en Timoteo que otros. Por ejemplo, Juan 3, verso 16 nos muestra que ese todos aquí ya no se le llama todos los hombres, sino se le llama mundo. Mira cómo lo dice el mismo Señor Jesús. Juan 3, verso 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No Dios solo Dios quiere, sino ama al mundo. Porque el calvinismo enseña que el amor, la gracia y la fe y la salvación son solo para los elegidos. Pero aquí encontramos que Dios no hace acepción de personas, que Dios ama al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a hablar un poco de estos pasajes también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino mira esta frase: Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Dios no envió a su Hijo solo a salvar a los elegidos, sino Él tenía la intención y el deseo de que el mundo fuera salvo por el Hijo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Otro testigo, primera de Juan 2, verso 2. Mira cómo lo dice Juan en su primera epístola. Y Él, o sea, Jesucristo, su sangre, su sacrificio, su obra, es la propiciación o expiación por nuestros pecados. Pero aquí ya no, parece ser que Juan no tenía expiación limitada, hermano. Parece ser que Juan veía en la expiación de Cristo una obra suficiente para todos. Mira lo que dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Cuando creemos que Juan está diciendo por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, yo pienso que Juan tiene en mente la iglesia, el pueblo de Dios, los elegidos. Pero aquí Juan nos dice que Él no solo murió por ellos, sino que también por los, y mira esas frases, no solo habla sino por los del mundo, sino por los de todo el mundo. Yo sé que para la mente del calvinista es difícil razonar de cierta manera por su postura teológica, por su escuela teológica, pero la Biblia en muchos pasajes nos habla que la obra de Cristo, que la salvación de Cristo, que el amor de Cristo, que el sacrificio de Cristo no es exclusivo de la iglesia, sino que es por todos, por el mundo o por todo hombre. Volvámoslo a leer. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay otros pasajes tremendos. Mira cómo dice 2 de Pedro 2, verso 1. No solo se nos habla que son por los nuestros, por los de todo el mundo, sino que cuando Pedro se refiere aún habla de los impíos, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor. Mira esa frase: aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay personas que están en medio del pueblo de Dios que nunca se convirtieron, que nunca nacieron, que son falsos totalmente. Y la Biblia aún habla que el Señor murió por ellos, que el Señor expió el pecado de ellos, que el Señor los rescató a ellos. Con esto no estamos diciendo universalismo, hermano. No estamos diciendo que ellos sean salvos, o que ellos van a ser salvos, o que todo el mundo es salvo, ¿sí? Porque aunque creemos que Cristo murió por todos, en la práctica y en la experiencia no todos son salvos. No todos han creído y se han arrepentido. Pero
el hecho de que ellos no hayan creído y no se hayan arrepentido no quiere decir que Dios, al enviar a su Hijo, no tenga en mente a esas personas y su obra no pudiera salvarlas. Claro que la muerte del Señor es suficiente para salvación a todos. Y ahorita vamos a leer un poco por qué no todos son salvos. Porque claramente no somos universalistas. No creemos que todos van a ser salvos, pero sí creemos lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Murió por todos, murió por todo el mundo, quiere que todo el mundo sea salvo. Quiere que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Se entregó por todos, rescató a todos. Dice otro pasaje, Mateo 20:28, no solo habla de los elegidos, sino la Biblia habla de que Él murió por los muchos. Mira cómo lo dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay pasajes que no solo nos hablan del mundo en general, del hombre en general, aún de los falsos maestros, de los muchos, sino hay pasajes que nos hablan y nos muestran que Cristo murió aún por la nación de Israel. Juan 11, verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que no toda la nación perezca. Este sumo sacerdote Caifás, comienza a argumentar y dice, con su deseo de entregar a Cristo a los romanos, es mejor que Él muera y no que el pueblo se alborote y venga el juicio por los romanos a través de todo el pueblo. Entonces es mejor que Él muera en vez de la nación. Y Juan dice que esto que Él dijo es como una especie de profecía. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. O sea, este pasaje, Juan entiende que lo que dice Caifás no es una frase suya, sino que es una profecía en relación a la obra de Cristo, de que Cristo habría de entregarse no solo por él, no solo por la iglesia, sino que aquí afirma que por la nación entera de Israel. Y dice en el 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y hay pasajes que nos hablan no solo de que Cristo murió por todos, por el mundo, por la nación de Israel, por los dispersos, sino que habla específicamente como persona. Pablo dice en Gálatas 2:20, si quiere léalo conmigo, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí Pablo nos habla que la expiación es para todos en otros pasajes, pero también la expiación es para Él, y también nos habla, como lo leímos al comienzo de los pasajes que usa el calvinismo, que la expiación está relacionada con la iglesia. Cuando yo sumo todos los pasajes, cuando yo miro todo el testimonio de las Escrituras, yo debo concluir ciertas cosas. Si bien no estoy haciendo una postulación dogmática, teológica que reduce las Escrituras, sí es por lo menos lo que yo veo y comprendo de las Escrituras. ¿Qué enseñan las Escrituras según los pasajes que estamos leyendo? Las Escrituras enseñan que el sacrificio del Cordero de Dios involucró el pecado del mundo, ¿sí? El Señor murió por el pecado de todos los hombres. Si yo creo en un Dios que ha de ser satisfecho porque ha sido ofendido y agraviado, yo creo en una obra que supla y satisfaga toda la justicia de Dios, incluyendo todos los pecados de los hombres. ¿Sí? Y que la obra de ese Cristo Salvador, la redención, la reconciliación y la propiciación, no solo fue en hecho no solo es en hecho, sino en intención por todos los hombres. Pero que aquella obra de Cristo en la cruz es eficaz, válida y aplicable solamente para aquellos que la Escritura determina que creen. No solamente para aquellos que son elegidos,
claro, yo sé por las Escrituras que Dios sabe quiénes son los elegidos porque Él sabe quiénes son los de la fe en Jesús. No podríamos decir de esta manera más sencilla: la muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero eficiente solo para quienes creen. O sea, Cristo murió por todos, porque es que la Escritura nos da muchos testimonios donde podemos afirmar esta verdad. La expiación de Cristo es ilimitada, es para todos. Pero en la aplicación, en el disfrutar, en el ser eficaz y válida, es solo para aquellos que creen. La obra de Cristo en la cruz no es limitada, pero la aplicación de esta obra podemos decir que es limitada solo para aquellos que creen. No para aquellos, es que el calvinismo tiene un gran problema, hermano. El calvinismo atribuye salvación basado en una elección soberana, como lo hemos estado estudiando, sin contar con la fe. Pero eso es un atentado drástico, terrible contra las Escrituras, porque la suma de la palabra, todos los pasajes que hablan de salvación en las Escrituras, que atribuyen salvación a un grupo de personas, nunca atribuyen directamente explicándolo, esa elección y esa salvación en estas personas, a que Dios haya hecho un acto soberano. Siempre la escritura atribuye salvación, vida eterna, y siempre lo atribuye a los elegidos, pero basado en la fe que ellos tienen en Cristo. La Escritura nos dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La Escritura no nos dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por su soberana elección, sino que los quiso salvar porque eran de la fe en Jesucristo, y esa fe surgió por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. La Biblia nos muestra que esa expiación ilimitada es efectiva para los que creen. Sí, pero esto es difícil para el calvinista, porque el calvinista determina la salvación por la soberanía, y lo terrible es que esto atenta contra la suma de las Escrituras. Hermano, el amor de Cristo y la eficacia de su obra siempre están relacionadas a la fe. Por lo menos solo en el Evangelio de Juan encontramos más de 40 pasajes por boca del Señor, por boca de Juan el Bautista, por explicación del evangelista, de que la salvación está relacionada no en cuanto a la soberanía de Dios, sino en cuanto a la fe con la que responden los hombres al Evangelio. Algunos pasajes como ejemplo: Juan 17:8, porque ahorita leímos el 17:9. Entonces dice, Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Las palabras que Cristo traía hallaron oídos en los discípulos, y ellos conocieron y ellos creyeron. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cuáles son los que el Padre le dio y cuáles son los que son del Padre? Los que el versículo anterior nos dice que habían creído. Porque la elección es en Cristo. O sea, la elección no está basada en los méritos del hombre, en las capacidades del hombre o en alguna obra del hombre. La elección está basada en la fe en Cristo. Claro que es por gracia, porque estos hombres no hubieran podido hacer nada si Cristo no hubiera venido. Pero inmediatamente viene Cristo, viene el Evangelio. Los hombres pueden responder al oír la palabra con fe o con dureza. Juan 16:27 dice otro pasaje: pues el mismo Padre os ama. ¿Por qué el Padre os ama? Porque vosotros me habéis amado y habéis creído. Juan relaciona esa elección del Padre, ese amor especial del Padre para los discípulos, porque ellos han creído. Coja
concordancia exhaustiva, hermano. Busque la palabra creer, busque la palabra fe, y usted va a ver que todas las veces que se nos habla de justificación, redención, salvación, perdón de pecados, siempre está relacionado a la fe en Cristo, no a un acto soberano de Dios, aunque creemos que Dios soberanamente quiso salvar al hombre por medio de Cristo. Pero Dios soberanamente también determinó que solo serían salvos aquellos que creyeran. El calvinismo tiene un gran problema. El calvinismo asegura que la fe es una obra, atentando contra la explicación, declaración y posición de las Escrituras en relación al tema, porque siempre las Escrituras ponen la fe a un lado y en contraposición a la fe ponen las obras. Pero el calvinismo afirma que si nosotros somos salvos por la fe, estamos atribuyendo méritos y dicen que la fe llega a ser una obra meritoria para salvación, cuando la misma Escritura pone la diferencia entre fe y obras. El calvinista no entiende el texto, porque el texto mismo tiene la intención de diferenciar las obras de la fe, mostrando que la fe no es una obra y mostrando que la fe es el medio que Dios determinó en su soberanía para salvar a las personas en Cristo. Y claro que la fe es algo que proviene de Dios. ¿Pero cómo? Por la predicación del Evangelio. No es que Dios le pone a los elegidos un chip que se llama fe y ellos creen sin que nadie les predique. Al contrario, nadie puede ser salvo si no hay quien le predique. Entonces, si ellos son salvos es porque viene el Evangelio y la fe viene por el oír el Evangelio de Dios. O sea que en ese sentido, que si Dios no enviara el Evangelio, no habría fe. Entonces, no, la fe viene por Dios porque Él mismo manda el Evangelio. Pero esos pasajes que nos hablan que la fe también viene por el oír, como lo vamos a leer ahorita, nos muestran que al venir ese evangelio, que venir esa palabra, las personas también pueden resistir. Mire lo que dice Efesios 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos. Y según las Escrituras, entre gracia y fe no hay contradicción, porque eso es lo que nos quiere hacer pensar el calvinista. Si Dios elige porque algunas personas habían de creer, hay méritos en la persona. No, las Escrituras afirman lo contrario. Las Escrituras afirman que es por gracia, y la demostración que es por gracia es que los hombres la reciben por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la pregunta es, y se puede atribuir harto a esto, ¿esto no de vosotros se refiere a la gracia o se refiere a la fe? Yo pienso que se puede referir a ambas cosas. El hombre no puede hacer nada, la gracia proviene de Dios. Y el hombre tampoco puede hacer nada, la fe proviene de Dios. Pero ya hemos explicado cómo proviene de Dios. Dándole fe a todos, resucitándole de los muertos. La obra de Cristo es la suficiente evidencia, tiene suficiente evidencia para traer convicción a todos. Y la fe, como dice Pablo ahí en Hechos, dándonos fe a todos. No es que Dios le dio fe solo a los elegidos. Dios le dio fe a todos resucitándole de los muertos. Entonces, cuando viene el Evangelio y el Evangelio me anuncia las virtudes de Cristo, su obra, su resurrección, eso tiene la capacidad de producir certeza en el oyente. Y eso no es de nosotros, esa certeza viene por la predicación del Evangelio, pues es don de Dios. No por obras, ¿sí? Por medio de la fe, no por obras. Una es la fe, otras son las obras, porque las obras traen gloria. La fe no, la Escritura no habla de que la fe trae gloria. La fe nos muestra que éramos miserables, insuficientes, que lo único que pudimos fue recibir lo que Cristo hizo, y ese recibir la Biblia lo llama fe, y no son obras. ¿De dónde saca el calvinista que la fe es una obra meritoria? Mira otros pasajes, Gálatas 2:16. Hermanos, es que el calvinista
postuló sus 5 puntos, sus 5 doctrinas y las aisló de la suma de las Escrituras. Mira lo que decía Pablo el apóstol, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y en contraposición a lo que el hombre, a la condenación del hombre, a su incapacidad del hombre de ser salvo por las obras de la ley, pone la fe en Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. La fe de su muerte, la fe de su resurrección, la fe de Jesucristo que proviene a través de la predicación del Evangelio. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo pone el creer en Jesucristo en contraposición a las obras de la ley. ¿Desde cuándo el calvinista pone lo que Dios contrapone en el mismo lugar y dice las obras de la ley y la fe son méritos del hombre para ser salvo? Cuando la Biblia pone a un lado las obras y pone al otro la fe, mostrándonos que el hombre solo va a ser salvo por la fe. Sí, porque el calvinista le quita la responsabilidad al hombre para ser salvo, para creer, para obedecer a Dios. Le quita la responsabilidad al hombre y le quita el poder de la obra de Cristo de producir y darle la capacidad al hombre de ser responsable. Y atribuye todo a Dios mismo, sin darse cuenta que hay cosas que Dios en su soberanía quiso. ¿Qué quiso Dios? Salvar a los hombres, pero Él mismo en su soberanía estableció que fuera a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El calvinista debería quitar todos los pasajes que hablan de arrepentimiento y fe y poner soberanía de Dios, porque ese es el evangelio que él predica. En cambio, las Escrituras nos muestran que Dios quiere que todos sean salvos, que la expiación de Cristo es suficiente para todos y que esa gracia, ese poder que Dios le otorgó al Evangelio, tiene la capacidad de producir fe en los que creen y reciben. Pero también tiene la capacidad de producir dureza en aquellos que se endurecen y rechazan ese mensaje. Mira cómo lo dice Pablo también tan claramente. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído para ser justificados por la fe de Cristo, no por un acto soberano, sino que Dios en su soberanía entregó responsabilidad al hombre al escuchar el evangelio y a responder a la gracia. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay una balanza clara en Romanos, en Hebreos, en Juan, en Gálatas, donde se nos pone la fe a un lado y las obras al otro. Es cuando el calvinista dice que la fe es obras, es mérito, está atentando contra el texto, contra la explicación del texto y contra el objetivo del texto. Romanos 3:28, mira la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Fe sin obras de la ley. Obras, fe, diferencia. En obras hay mérito. En fe solo hay recibimiento de la obra del mérito de Cristo. La Escritura no solo nos afirma que aquellos que tienen fe en Cristo son aquellos a los cuales esa expiación es eficaz y efectiva, que son los elegidos por fe en Jesucristo, sino también las Escrituras nos muestran que hay personas que pueden resistir el evangelio. Y ahorita vamos a entrar en otro, cuando entremos en la gracia irresistible. El calvinista afirma que la gracia no es resistible, que si, como dicen al comienzo, si Dios quisiera salvar a todos y su expiación fuera por todos, ¿por qué no todos son salvos? ¿Acaso Cristo fracasó, dice el calvinista, por no salvar a todos? No, Él no fracasó, aunque su obra era suficiente para salvar a todos. El asunto no es de fracaso, el asunto es de su soberanía, porque en su soberanía Él estableció que solo serían salvos los que creyeran. No es de fracaso, es de decisión. Dios decidió salvar a los creyentes y decidió condenar a los incrédulos. Muchas veces, cuando usted busque en su
concordancia exhaustiva. La palabra fe, creer. Está la posición de los que creen, pero también encontramos innumerables personas que se encontraron con Cristo, con los apóstoles, que rechazaron el Evangelio, rechazaron la gracia, resistieron el Evangelio, resistieron la gracia, resistieron al Espíritu Santo, resistieron las Escrituras. Mira, Juan 5:38, un ejemplo, dice, hablándole el Señor a los judíos, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque al quien Él envió, vosotros no creéis. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero mira, la Biblia no solo habla de los que creen, sino de los que rehúsan. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso muchos calvinistas no usan mucho su Biblia al exponer estos pasajes. Porque no usan mucho su Biblia para explicar esta doctrina. Porque cuando tú vas a las Escrituras, muchas de las afirmaciones, declaraciones o los razonamientos con los que los calvinistas sostienen esta doctrina, muchas veces está en contraposición de las Escrituras. Que la Biblia dice, mire, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación del hombre no depende de la eficacia de la obra expiatoria de Cristo, porque la obra expiatoria de Cristo es para todos y es suficiente para traer salvación a todos, y eso es lo que Dios quería, sino que el hombre en su responsabilidad, no, pero está muerto totalmente, decía el calvinista. Sí, está muerto totalmente, pero ese hombre muerto totalmente se encontró con uno que es la resurrección y la vida. Y la voz de aquel es suficiente para resucitar a los muertos y darle vida. Pero muchos hombres en su responsabilidad atribuida o otorgada a través de la predicación del Evangelio, rehúsan creer, rehúsan obedecer al Evangelio. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, o sea, la obra de Cristo es suficiente para todos, pero esos todos son llamados a creer. Y la Biblia nos dice que no todos van a creer, no todos obedecen al Evangelio, no todos son de la fe, dice Pablo. No porque Dios los haya elegido para que no sean de la fe, sino que Dios, aún mostrando misericordia y gracia a ellos, atesoran ira para el día de la ira, porque se endurecen sus corazones, porque aman más las tinieblas, porque rechazan a Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Es condenado no porque Dios lo eligió para eso, no porque la salvación no fuera suficiente, la expiación no fuera suficiente para él, sino la Biblia atribuye la responsabilidad al hombre al encontrarse el Evangelio, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No solo Cristo en estos pasajes habla de esta manera. Romanos 10, verso 16, mira lo que dice Pablo. ¿Cómo van a creer? Pues, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Pero acaso no ha salido el Evangelio por toda la tierra? Dice Pablo. ¿Pero qué pasa cuando sale el Evangelio a toda la tierra? La expresión de la expiación de Cristo anunciada a través de la boca de sus siervos. En el 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, o sea, aunque sale el Evangelio por toda la tierra, no todos obedecen. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y mira lo que dice Pablo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, el hombre cree gracias a la palabra de Dios. Pero aunque la palabra ha salido a toda la tierra, no todos han creído. Mira que Pablo asegura la ineficacia, se puede decir así, de la obra de Cristo, no por la obra de Cristo, sino por el corazón incrédulo del hombre. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 12. Mira lo que dice, a fin de que sean condenados todos
¿Quiénes son estos que son condenados? ¿Quiénes estos que la salvación que Cristo obtuvo en la cruz no es eficaz en ellos? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios, por su palabra, por el apóstol Pablo, no atribuye la elección para condenación de los hombres en una elección, como estudiamos la vez pasada, arbitraria de Dios, sino en la justicia que Dios le va a otorgar a cada hombre según como el hombre respondió a la verdad del Evangelio, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 1:8 al 10 dice, hay antecitos, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Pero por qué no conocieron a Dios? Ni la gracia de Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no obedecen a la fe, no obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia y la gloria de su poder. Hermano, el calvinista diría que la cruz fue designada solo para los elegidos y que no tenía propósito para los no elegidos, para los pecadores, los persistentes en su pecado. Pero la muerte del Hijo de Dios tenía una intención y un propósito divino para ambos grupos. Cristo murió por ambos grupos. Para los elegidos, muestra las Escrituras que Dios tenía la intención de salvar de acuerdo a su propósito y su gracia desde antes de la fundación del mundo. Pero para los incrédulos, para los que resisten, para los que son opositores, el propósito y la intención de Dios es dejar al incrédulo sin excusa. Los hombres son condenados porque han rechazado la persona y la obra de Jesucristo y rechazaron el único remedio que tenían a su alcance para la salvación de sus pecados. Y Dios, al condenar al hombre, no está mostrando que la obra de Cristo sea fracasada, como dice el calvinista. Al contrario, está mostrando que Dios, aunque va a condenar a algunos hombres, les mostró amor y permitió que su Hijo muriera por ellos. Y también está mostrando que el día que Él los ha de juzgar va a ser un justo juicio, porque les dio en su gracia el mismo Salvador y ellos lo rechazaron. Jamás estas personas que van a ser condenadas podrán decir, yo no soy salvo porque Cristo no murió por mí. Porque si Cristo solo murió por los elegidos, no faltaría el que se levantara delante del juicio de Dios aquel día y diga, ¿cómo podría ser salvo si Cristo no murió por mí? Allí las Escrituras dirán, Cristo murió por ti y mandó que creyeras en el Evangelio, pero tú lo resististe. La razón por la que no son salvos es por el rechazo hacia el Evangelio y la gracia. Hermano, este asunto no es una sola discusión académica, doctrinal en medio del pueblo de Dios. Esto afecta esencialmente el corazón mismo del Evangelio y nuestra predicación, cómo presentamos el Evangelio. El Evangelio que predicaba Pablo a la gente de Corintio era este: Cristo murió por nuestros pecados. ¿Tenemos realmente un Evangelio que trae buenas nuevas para todos los hombres? O como dice el calvinismo, solo tenemos buenas nuevas para los elegidos. Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué debemos decir o cómo deberíamos hablar con una persona? Podemos decirle a una persona, mi amigo, el Señor Jesucristo murió por ti. Él pagó por tus pecados, Él murió por toda la humanidad. ¿O qué debemos decir? Porque si yo creo en la expiación limitada, como algunos reformadores creen, ¿cómo voy a decirle a una persona que Cristo murió por él si no tengo certeza de que él es un elegido y que Cristo murió por él? Es más, hay reformadores en sus libros
que aconsejan a las personas cuando van a tomar consejería, cuando van a evangelizar, que no usen las palabras de que Cristo murió por ellos en la cruz, porque ellos no saben si realmente son elegidos y Cristo murió por ellos. Dicen ellos, nadie sino excepto Cristo mismo sabe quiénes son los elegidos. Entonces no podemos decirle a todo el mundo que Cristo murió por ellos. Imagínate eso cómo mancha y cómo disminuye y cómo tapa nuestra boca al predicar el Evangelio, como dice el hermano McIntosh. Un discípulo de alta escuela o de calvinismo extremo no oirá un evangelio mundial, no oirá un evangelio de amor por el mundo, de buenas noticias para toda criatura. Él solamente tiene un mensaje y él solamente debe tener un grupo a quienes les hable este mensaje, sus elegidos. ¿Cómo podemos ofrecer sinceramente algo a los hombres cuando predicamos si decimos que Dios no lo ha provisto para ellos? ¿Cómo podemos ofrecer un don gratuito si el don no ha sido adquirido para todos o para ellos cuando hablamos con el impío? ¿Cómo podemos instarles a beber de la fuente de vida si el agua no ha sido provista para ellos, según el calvinista? ¿Cómo podemos decirles que se arrepientan y sean salvos si el Señor Jesucristo no ha provisto para su salvación? Y más terriblemente, como dice la lección, si es que Dios ya lo eligió para condenación, ¿cómo le podemos decir que se arrepienta y crea? ¿Cómo podemos decirle a una persona, toma la medicina y serás sanado, si no hay medicina para tomar porque no hay provisión provista para él? Sobre este supuesto, el de la expiación limitada, las invitaciones y promesas del Evangelio no tienen una base adecuada. Hermano, y esto parece una burla. ¿Cómo ofrecer algo que no ha sido provisto? ¿Será que yo me estoy burlando del impío cuando le digo Cristo murió por ti? Si en realidad no es un elegido, le estoy diciendo una mentira. ¿Cómo puedo presentar el Evangelio sostenido bajo esta doctrina, hermano, sobre estas posturas? Si el predicador calvinista fuera honesto, cuando él va a predicar su Evangelio, se centraría en estas líneas. Quizás Cristo murió por ti. Quizás estás entre los elegidos. Quizás Dios te amó. Quizás Cristo derramó su sangre por ti. Tal vez la salvación ha sido provista para ti. Posiblemente Dios te haya elegido a ti. Posiblemente esperamos que Él sea tu propiciación. Es posible que Cristo muriera como tu sustituto. Tal vez te tengo buenas noticias si eres elegido. Es posible que si creas en Cristo, Él te salve. No sabemos, porque no sabemos si eres elegido o no eres elegido. Si lo rechazas, no eres elegido. Si crees, eres elegido. Si crees y confiesas, estás demostrando que eres un elegido. Pero si no crees, entonces no eres elegido. Imagínate esa clase de palabras, hermano, que hacen parte del pensamiento calvinista, especialmente en estas doctrinas. Los que sostienen una expiación limitada o determinada no presentan el Evangelio de esta manera, como lo acabamos de decir. Pero una presentación así no sería inconsistente por su teología. Más bien sería una correcta y prudente manera de compartir el Evangelio según el calvinismo. Un calvinista extremo debe ser muy cuidadoso de cómo presenta la obra de Cristo a una persona no salva, porque nunca sabe si está realmente detrás de uno que es elegido o no. Como ha dicho el hermano Robert Ligner, creer en una expiación limitada significa que las buenas nuevas de la gracia salvadora de Dios en Cristo
no pueden ser personalizadas. Los que sostienen tal posición no pueden decirle a una persona a la que le están testificando que Cristo murió por ella, porque de hecho, ¿quién sabe por quién Cristo murió? Si nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. El hermano Juan Bunyan hizo esta siguiente observación. La oferta del Evangelio no puede, con el permiso de Dios, ser ofrecida más allá de la muerte de Cristo. Porque si es gritada, no hay en realidad Evangelio ni gracia. O sea, si yo pienso que la muerte de Cristo no abarca a todos, yo no puedo ofrecérsela a todos, porque fuera de la muerte de Cristo no hay gracia ni salvación. En otras palabras, ¿cómo puedes ofrecer a alguien el Evangelio si no sabes acaso que Cristo murió por esa persona? ¿Cómo puedes ofrecer a un pecador algo que Dios no ha provisto? Como dijo otro hermano, ningún axioma parece más cierto que si una salvación es ofrecida, eso implica que la salvación ha sido provista. Si yo salgo a predicar a los incrédulos acerca de la salvación de Cristo, yo estoy asegurando, nomás solo por el hecho de predicar a los incrédulos, que la salvación de Cristo reúne y es suficiente y ha sido provista para ellos también. Redención universal significa salvación universal. El calvinismo extremo sostiene que Cristo tiene que salvar a todos aquellos por quien Él murió. Ellos razonan así, eso es lo que ellos contrastan cuando uno dice esto. Si Cristo quería salvar a todos y murió por todos, ¿por qué todos no son salvos? ¿Él fracasó? Pensemos en la lógica de tal razonamiento. Esto sería como decir, si la medicina está al alcance de todos, entonces todos tienen que ser sanados. Obviamente que esto es falso. La medicina, aunque esté disponible, no hará ningún bien a menos que sea tomada. Hay más que suficiente agua sedienta para toda persona. ¿Significa que toda persona en el pueblo saciará su sed? Solo si la persona bebe. Tenemos que hacer una diferencia entre la redención realizada y la redención aplicada, que eso fue lo que hicimos. La redención realizada es que Cristo murió por todos, salvó a todos. Su obra es suficiente para justificar a todos, para perdonar a todos. Pero en la aplicación, Él mandó que fuera solo para los de la fe. Y salimos a predicarle a todos, porque es una obra suficiente para todos. Los que crean van a ser salvos, los que no crean van a ser condenados. Claro, hay una elección, pero porque Dios conoce de antemano, porque a los que antes conoció. Dios no necesita que yo predique y ver las respuestas de la predicación del Evangelio para ver si una persona había sido elegida para gracia o elegida para destrucción. Entonces resumimos para ir terminando, hermanos. Las Escrituras enseñan que el sacrificio de Cristo involucra el pecado del mundo, a los hombres del mundo, al mundo. Que la obra de redención del Salvador, de reconciliación y de propiciación fue por todos los hombres. También fue por la iglesia, también por mí, también por Israel, como dice la palabra. Pero que la obra de Cristo en la cruz es eficaz, válida y aplicable solamente para los que creen. Podríamos decirle de una manera más sencilla, la muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero eficiente o eficaz para quienes creen. La obra de Cristo en ninguna manera es limitada, su expiación no es limitada. La aplicación de esta obra es limitada para solo las personas que se arrepienten y creen. Entonces, hermano, ciertamente estos asuntos son importantes considerarlos. Esto atañe a nuestra fe, atañe al Evangelio, atañe al consejo de Dios. Ciertamente pedimos disculpas si en algo nos excedemos. Estamos abiertos a la discusión, estamos abiertos a considerar las Escrituras. El Señor nos esté ayudando constantemente para llegar a la verdad. Amén, hermanos. Entonces vamos
a orar para terminar. Esta es la tercera doctrina de la gracia, de las doctrinas de la gracia, expiación limitada. La próxima sería gracia irresistible. Señor, nos ayude a seguir considerando estos asuntos según su gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por habernos dejado tu palabra, Señor, porque tenemos una base sólida y firme, Señor, porque no puede, aunque hay vientos, hay moveres, hay énfasis, hay escuelas, tenemos un lugar seguro que es tu palabra. Y allí podemos venir y refugiarnos, allí podemos venir y sumergirnos, conocerte a ti, encontrar la verdad, poder afirmarnos en ella, poderla predicar. Te pedimos que las cosas que son tuyas, que se han dicho hoy, puedan ser conocidas, puedan ser examinadas, puedan ser recibidas. Lo que no sea tuyo sea desechado, sea resistido. Que tú lleves a las personas que necesitan escuchar esta palabra, este mensaje, que tú lo hagas correr y que tú lo prosperes para tu gloria y honra, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Glória ao Leão de Judá.